Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos un vídeo que sabemos que les va a encantar, especialmente a aquellos que son fans del mundo del espectáculo turco y por supuesto, a los amantes de los animales. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado mucha especulación y sobre todo, mucha esperanza, la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero con un giro. Porque no se trata de una reconciliación romántica, sino de una reconciliación por una causa mucho más grande y noble, los animales. Y todo esto, amigos, en el contexto de un documental que promete ser conmovedor y revelador. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles de este proyecto que tiene a todos hablando. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos ayudas un montón a seguir creando contenido como este, y así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones sobre tus celebridades favoritas, noticias del espectáculo y por supuesto, causas nobles como esta. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Bien, entremos en materia. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Su romance, nacido en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y se convirtieron en un verdadero fenómeno. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia, como era de esperarse, causó un gran revuelo y dejó a muchos corazones rotos. Desde entonces la prensa y los fans han estado muy atentos a sus vidas, buscando señales de una posible reconciliación. Los tabloides y las redes sociales se han inundado de rumores, fotografías interpretadas y análisis minuciosos de cada gesto, cada palabra, cada interacción pública que han tenido desde entonces. La separación fue un golpe duro para muchos, quienes veían en ellos una representación del amor verdadero, un cuento de hadas moderno. Y aquí es donde entra en juego este documental. Al parecer, Hande y Kerem, a pesar de haber terminado su relación sentimental, comparten una pasión en común, el amor por los animales. Ambos son conocidos por su activismo en favor de los derechos de los animales y por su apoyo a diferentes organizaciones que se dedican a rescatar, proteger y cuidar a animales en situación de vulnerabilidad. Esta pasión, que compartían antes de su relación y durante ella, parece ser el hilo conductor que los ha unido nuevamente, aunque sea profesionalmente. Según fuentes cercanas a los artistas, la idea de este documental surgió precisamente de esa pasión compartida. Ambos querían utilizar su influencia y su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y para inspirar a otros a tomar acción. Y aunque al principio parecía improbable que pudieran trabajar juntos nuevamente después de su ruptura, finalmente decidieron dejar de lado sus diferencias personales y unirse por esta noble causa. Se dice que las primeras conversaciones fueron tensas, pero que la pasión por los animales y la convicción de que este documental podría marcar una diferencia real fue lo que finalmente los convenció. Se cuenta que fue Hande quien tomó la iniciativa, proponiendo la idea a Kerem y destacando la necesidad urgente de visibilizar la situación de los animales abandonados y maltratados en Turquía. El documental, del cual todavía no se conocen muchos detalles, se centrará en la vida de diferentes animales rescatados, mostrando sus historias de superación y resiliencia. También se abordarán temas como el abandono animal, el maltrato, la importancia de la adopción responsable y el trabajo de las organizaciones que se dedican a proteger a estos seres indefensos. Se espera que no solo se centre en casos conmovedores y emotivos, sino que también presente datos duros sobre el maltrato animal en Turquía y la falta de legislación protectora. Se rumorea que incluirá entrevistas con veterinarios, rescatistas y activistas, así como imágenes impactantes de refugios y centros de rescate animal. Se espera que Hande y Kerem participen activamente en el documental, narrando las historias de los animales, visitando refugios y centros de rescate, y entrevistando a expertos y activistas en el tema. Además, se rumora que podrían incluir imágenes inéditas de su trabajo con animales en el pasado, mostrando su compromiso con esta causa desde hace mucho tiempo. Estas imágenes, que seguramente serán un tesoro para sus fans, mostrarán un lado poco conocido de la pareja, su dedicación silenciosa y constante a causas benéficas relacionadas con los animales.
Se especula que mostrarán a Ande y Kerem alimentando perros callejeros, participando en campañas de esterilización y donando a refugios. La noticia de que Ande y Kerem trabajarán juntos nuevamente, aunque sea en un contexto diferente, ha generado mucha expectación entre sus fans. Muchos ven este documental como una señal de que, a pesar de todo, todavía existe una conexión entre ellos y que podrían estar en camino de reconstruir su amistad. Otros, más optimistas, incluso sueñan con una posible reconciliación romántica en el futuro. Las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo y esperanza, con hashtags como #Ande Kerem reconciliación animal y #Se encalcan para los animales trending en todo el mundo. Los fans están organizando campañas para apoyar el documental y para promover la adopción responsable de animales. Sin embargo, es importante recordar que por ahora, este documental se trata principalmente de una causa noble, la protección de los animales. Y debemos enfocarnos en eso. La participación de Ande y Kerem en este proyecto es una gran oportunidad para generar conciencia y para inspirar a otros a tomar acción. Su influencia puede llegar a millones de personas en todo el mundo, y eso puede marcar una gran diferencia en la vida de muchos animales que necesitan nuestra ayuda. No olvidemos que Turquía, como muchos otros países, enfrenta un grave problema de abandono y maltrato animal. La falta de conciencia y la legislación laxa contribuyen a que miles de animales sufran diariamente. Este documental podría ser un catalizador para un cambio positivo. Además, este documental también puede ser una oportunidad para que Ande y Kerem demuestren su madurez y profesionalismo. Trabajar juntos después de una ruptura no es fácil, pero si logran dejar de lado sus diferencias personales y enfocarse en el objetivo común, pueden dar un gran ejemplo de cómo se pueden superar los obstáculos y construir relaciones basadas en el respeto y la admiración mutua. Esto podría ser un gran ejemplo para sus fans, demostrando que incluso después de una separación dolorosa, es posible mantener una relación cordial y productiva, especialmente cuando se trata de una causa que ambos comparten. Por supuesto, la prensa y los fans seguirán muy de cerca cada uno de sus movimientos durante la producción del documental. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción será analizada al detalle, buscando señales de una posible reconciliación. Pero como decíamos antes, es importante no dejarse llevar por las especulaciones y enfocarse en lo que realmente importa, la causa que los une. Es probable que los tabloides publiquen fotos trucadas, inventen romances y creen historias sensacionalistas para atraer clics. Es fundamental que los fans mantengan la calma y se centren en apoyar el documental y la causa que representa. El estreno del documental está previsto para finales de este año, y ya hay muchas expectativas sobre su impacto. Se espera que sea un éxito de audiencia y que genere un debate importante sobre la protección de los animales. Además, se espera que inspire a muchas personas a adoptar, a donar a organizaciones de rescate animal y a ser más conscientes de la importancia de tratar a los animales con respeto y compasión. Se está hablando de que Netflix podría estar interesado en adquirir los derechos de distribución del documental, lo que le daría una visibilidad global y maximizaría su impacto. En definitiva, este documental es una gran noticia por muchos motivos. Primero, porque visibiliza una causa muy importante, la protección de los animales. Segundo, porque reúne nuevamente a Ande Erçel y Kerem Bürsin, dos figuras muy queridas en el mundo del espectáculo. Y tercero, porque demuestra que a pesar de las diferencias, es posible unirse por un bien común. Representa una oportunidad para ambos de demostrar su compromiso con el bienestar animal y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Esperamos que este documental sea un gran éxito y que inspire a muchas personas a tomar acción. Y esperamos que Ande y Kerem encuentren en este proyecto una oportunidad para crecer como personas y para fortalecer su amistad. Quizás, quién sabe, este trabajo conjunto les permita redescubrir la admiración y el respeto que sienten el uno por el otro, abriendo la puerta a una posible reconciliación en el futuro. Aunque insistimos, lo más importante ahora es el bienestar de los animales. Ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, vimos cómo Ande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de su ruptura, se unen nuevamente por una causa que les apasiona, la protección de los animales. Hablamos del documental que están preparando, que promete ser conmovedor y revelador, y que busca generar conciencia sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y compasión. También mencionamos la expectación que ha generado este proyecto entre sus fans, que sueñan con una posible reconciliación. Pero sobre todo destacamos la importancia de enfocarnos en la causa que los une y de apoyar este proyecto que puede marcar una gran diferencia en la vida de muchos animales.
Es crucial que no perdamos de vista el objetivo principal y que utilicemos esta oportunidad para educarnos y para actuar en favor de los animales. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Nos encantaría saber qué opinan sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que este documental será un éxito? ¿Creen que Andy y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? Queremos saber sus opiniones. ¿Qué tipo de historias creen que debería incluir el documental? ¿Conocen alguna organización que trabaje en la protección de los animales que merezca ser mencionada? Compartan sus ideas y experiencias. Y por último, pero no menos importante, queremos invitarlos a que nos ayuden a difundir este mensaje. Denle un like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Juntos podemos hacer la diferencia. Recuerden que cada pequeño gesto cuenta. Adoptar en lugar de comprar, donar a refugios, denunciar el maltrato animal, educar a los niños sobre el respeto hacia los animales, todas estas acciones contribuyen a crear un mundo mejor para ellos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.